Hola, molt bona tarda a tothom. Donem la benvinguda, soc el Pedro Castro, membre de la Comissió de Docència, i donem la benvinguda a tots els residents que esteu mirant la sessió des de la plataforma Zoom i també a aquelles persones que ens veuen o bé en directe o ben diferit per la plataforma de YouTube. La sessió d'avui la moderarà l'R3 de Pneumologia i membre també de la Comissió de Docència, el doctor Ríos. Doctor Ríos, quan vulguis. Hola, buenas tardes a todos. Buenas tardes. Pues sí, tendremos una sesión sobre inmigración y salud y para esto tenemos la fortuna de tener 3 ponentes aquí y una ponente también que nos hará un vídeo corto. Bueno, comenzaremos ahora con el doctor Daniel Noham, quien es médico, epidemiólogo, investigador especializado en salud de personas migrantes y equidad de salud. Tiene una formación académica en máster en salud global en la Universidad de Barcelona, doctorado en salud pública en la Universidad Autónoma de Barcelona. Y como actividad profesional, pues trabaja en Cataluña desde el 2018 en proyectos relacionados con las comunidades migrantes, experiencia investigadora en enfermedades no transmisibles, en hepatitis, en COVID, en impacto de factores ambientales en la salud laboral. Es profesor también del Máster de Salud Global y del Itinerario de Salud Internacional del Máster de Investigación Clínica. Además, a su trayectoria científica se suma su experiencia personal, ¿no? Su vivencia personal como una persona originaria de Ghana viviendo acá en Cataluña. Bueno, es un placer para nosotros tenerle y adelante, the escenario is yours. In English? Perfect. Okay. So normally, whenever we are invited to talk about migration and health, I start with the question, who is a migrant? I think it is important that we understand who a migrant is to be able to contextualize the health discussions that we are going to have today. So I like this slide a lot. We have used it so many times. It came from a study from Odell and co. And they asked the same question about the terms that have been used to describe migrants. And like you can see on the slide, there are so many migrants, immigrants, undocumented migrant, asylum seeker, irregular ethnic minority, and then we have those who call themselves first generation, second generation migrants. So the definition of who a migrant is one that gets a bit confusing. But the International Organization for Migration has defined who a migrant is. And in the context of the discussions we are going to have today, this is what we are describing as a migrant. A migrant is any person who is moving or has moved across an international border with or within a state, away from his or her habitual place of residence, regardless of one, whether the person is legal or not, whether the movement is voluntary or involuntary, whatever the causes of the movement may be, and regardless of the length of stay. This is a migrant. So if you look at this definition, then everybody on the call today might have been a migrant at some point in his or her life. But then there are types of migrants. And in the context of medicine, in the context of medical consultations, these different groups of migrants need to be consulted differently. We have eternally displaced people who have left in their homes to settle somewhere within the same country due to an armed conflict or human rights violations. We have irregular migrants, those who do not have legal authority to reside in the countries where they are. Then we have labor migrants. I always use the example of the last World Cup, since another World Cup is coming, that we had in Qatar. We had a lot of the workers who built the stadiums in Qatar being migrants, who were there specifically to work for the stadiums to be built. Then we have asylum seekers who are from foreign countries but fear persecution and they are seeking refuge away from their home countries. Then a refugee will be the person who is granted the asylum.
So I will now move on to the situation currently of migration according to the 2024 World Migration Report. Per the 2024 World Migration Report, there are currently over 280 million international migrants globally. And this represents 3.6% of the world's population. I know that many people think that when we talk of migrants, they are probably 10, 15, 20, 25% of the global population, but it is 3.6%. But that is not the point here. We want to emphasize that migration is actually on the rise. And we will compare these numbers to the numbers from 2000 in the next slide, and we will understand. Obviously, as expected, there are more males migrants than females, and there are around 8,500 missing migrants. These are those who are traveling across the Mediterranean to Italy, to Spain, to Greece on a daily basis. And we have a class where we bring people who have traveled walking from West Africa to Spain, for example, to share their experiences, and maybe in the future we can do something like this. So 281 million international migrants, 8,500 of them missing in 2023. Effectively, these people are dead. And then comparing these numbers to 2000, we see that in 2000, the report reported 150 million international migrants. So there has been an increase of about 130 million. And this increase is not just in the numbers, also in proportions as well, as we have moved from 2.8 in 2000 to 3.6 in 2024. The number of refugees represented here currently is at 35.4 million. Now, when we think of the context of migration and why this is important for medical practitioners, typically we shift our attention to the irregular migrants, to the labor migrants, but one growing group of migrants that we might not be paying attention to is the international students community. And this graph shows us that the number of international students globally has been on the rise since 2001. And in the case of Catalonia and Barcelona, it is heavily on the rise. I don't have this data today to show you, but there is a rise of a lot of institutions and universities that are providing courses, graduate and master's courses in English language. And this is attracting a lot of international students to Barcelona. These students are future patients as well. And then we have to know how we are going to deal with them. I'm an example of such a group of people. So who are receiving these migrants? Where are people migrating to? The number of international migrants globally has increased, but the increase is very high when we think of Europe and Asia. These regions have had the most reception of migrants. And here, we contextualize this a little bit more. If you look at the very first graph on the right, it talks about who is migrating to Europe. And we see that there is a huge rise since 1990 till now, with majority of these migrants arriving from Asia and from Africa. Now, if we go to the figure on the right, which lists the top 10 European destination countries, this is on the left, and the countries which are receiving them on the right. So in terms of the top 10 countries which are receiving these migrants in Europe, Spain ranks number 5, which makes this conversation today even more relevant, more important. Now, why do people migrate? Why do people migrate? Whenever we speak of reasons why people migrate from one place to the other, there is a theory that we use, which is called the push and the pull factors. Effectively, the push factors are, as the name goes, the factors which are pushing the people out of the country, the things which are sending them away from their home countries. And the pull factors are the attractive things in these countries which make them want to move to the other side. So push factors includes persecution, violence, or war. I use the case in Ukraine as an example. We are seeing that of the Palestinians as an example, poor wages and lack of job opportunities. And then we have the environmental factors, which include famine, pollution, and natural disaster, and also
lack of opportunities, lack of services, and then family separation as the push factors. Now, what are the factors which are pulling these people, which are attracting these people to these developed countries? For safety and stability, for freedom for those who are being persecuted, for higher wages and better job prospects, for food availability and better environment. And for those who are separated from their families, they lose this opportunity to come back and join with their families as well. Their availability of better services, and in general, life quality in these countries are better than where they are coming from. I put this picture here, and I know that the topic of migration, whether it is positive or not, is a very divisive issue and a very sensitive one. But yes, no one leaves home unless home is in the mouth of a shark. All right. There are some positives when it comes to migration, and when I'm talking about positive, I'm talking about how it affects effectively the countries that migrants are coming from. Global remittances, that is people sending monies to their loved ones in other countries, in the year 2022 alone was $831 billion US dollars, and 647 billion of these remittances went to homes in low and middle African countries. If we look at remittances, they are 3 times plus greater than all the official developmental aids that these countries are receiving. Remittances are about 50% of the general GDP of some of these countries that the remittances go to. So the economics of these countries that migrants are coming from are being boosted as a result of migration. And that is just to mention one out of the way. Now, the next thing I want us to look, and I'll be ending my session now very soon and hand over to our beautiful people here as well, is the social determinants of migrant health. And when we think of social determinants of migrant health, we think about it in 4 different positions. 1 is the country of origin, wherever they are coming from. 2 is the journey, the travel, the transit that they go through before they arrive to their place of destination, which will be our 3rd point, and then when they have to return to their home country. So in terms of their place of origin, there are a lot of things which push them, like the same as the push factors that we mentioned. And in the context of taking your anamnesis or listening to a patient during a consultation, it is important to contextualize where some of these patients are coming from. Then their travel or transit, if you listen to the appalling stories of the things that people endure just to make sure they cross the Mediterranean and make it to greener pastures in Spain or in Italy or any of these countries, it is sometimes terrible to listen to. But you need to understand how much those things might have affected the well-being of them. Has they caused any mental trauma? And you need to contextualize these things as well when you are treating a migrant. Then when they come to their place of destination, in the case, for example, Spain, there are also challenges that they go through. Some of them are undocumented. Some of them have issues with their documentation. Some of them find it difficult to culturally integrate into the country that they have come to. And then when they return back, they have to return to their home countries, to whether it is returning forever or to visit and come back. There are different challenges that comes with. You can ask Dr. Amwedo here, how many people effectively come there to get their pre-travel vaccinations? So how many of them even know about such services? And how many migrants travel to their home countries and come back with infectious diseases like malaria? And these are things that when we have the opportunity, especially at the primary care, to talk to migrants, we should take the chance to talk to them about it. So I would want to mention key points on, this is from my personal experience, practical cultural competences that I will advise that we take into consideration. So it is important to engage patients actively. And the patients here, I'm referring to migrants. So it's important to engage patients actively, right from their scratch. It is important to explain to them what is going to happen in the consultation of the day. It is important that if you have to examine these patients, you examine them
like you have to do. If they need lab result, lab tests, you send them for lab tests. I have a lot of experiences with migrants telling me that, oh, we don't go to the hospital anymore because when we go, no matter what we say, we get paracetamol or ibuprofen. And we have a lot at home. So when we are sick, we just take one of those pills and not go to the hospital. It is going to be the same story. So if the patient needs, or the only thing the patient needs is paracetamol, I think it's nice to just explain to this patient why that is effectively the drug that is going to help the patient. Now, it is important to build trust early. That is from my second point. I think it helps when a migrant comes to a consultation and the doctor introduces himself or herself from the beginning, explain who he is, the kind of work he's going to do, and how it's going to help him on the day. It helps to build that kind of trust. It is important to use interpreters or cultural mediators when necessary. And on this point, I will want to emphasize that you shouldn't use children as interpreters. So there are a lot of migrants who have effectively turned their children into their personal interpreters, and whenever they have to go to a doctor's appointment, the children are not going to school because they are the ones going to translate. And the only way we can prevent that is when you, the doctor, speaks against it, that no, the child is supposed to be in school and not to be an appointment. And let's look for other alternatives on how to solve the language barrier. Age versus documents. A lot of migrants, especially those the labor migrants from West Africa, their ages on their document is not their real ages. I can tell you that for a fact. So if you are treating a condition where you feel like age is important, it will be better to talk to your patient, let them know, hey, we need to know your real age, and we are not sharing this information with the immigration or immigration service or something like this, so that they actually give you their real ages. Because some of them reduce their ages massively, one, to make it possible for them to travel to join their parents. So the person might be 26, but say she is 15 because she has to be under 18 to be able to meet the criteria to join the parents. Somebody can be 40 when he arrives, but say he's 20 because if he's 40, he's not going to get the kind of jobs that are available for migrants. So this happens continuously, and you might, if you are treating a condition where you feel like knowing the right age is possible, it will be important, if you have doubts, to clarify this with your patients. Now, migrants have different cultural and religious beliefs. Some of them might be dangerous for their health. For example, a typical ulcer patient who is having a fast because it is time for Ramadan. I mean, it will be the responsibility of you, the doctor, to first accept his belief, accept the cultural belief, accept the religious beliefs that the person has, but also find a way to negotiate on how the person can still have a fast in a way and still be able to eat as it is important for his or her condition. The migrants typically trust doctors. Generally, they trust doctors. So you have to use it well to negotiate and to help them to debunk a lot of the myths that they have with regards to health. And then it's always good to re-emphasize that, hey, this is a safe space. Feel free to tell me what you have wrong with you, and I'm here to help you. The information that we are sharing here is not going to be shared with Immigration Service. It's not going to be shared with the government. And when that is made clear, it helps migrants to confidently speak and share whatever issues they have concerning their health. So in summary, the takeaways from my presentation will be: one, migration to Europe is on the high and it is rising. Migrants are a core part of your future patient population. Two, health is shaped by health determinants across the migration journey. It is not just by disease risk. And finally, cultural competence and trust building are clinical skills. I want you to see them as clinical skills, that they improve engagement, adherence, and outcomes of migrant patients. Thank you. I'll hand over now. Thank you very much, Doctor, for your very interesting intervention in this session. So, continuaremos entonces ahora con Cristal Martínez Merino, quien es trabajadora social de nuestro hospital. Cuenta con una formación académica en un máster en trabajo social y formación continuada en áreas como diversidad, dependencia, inmigración, drogodependencia,
violencia machista, experiencia profesional en el Hospital Clínicas del 2017, en la unidad de conductas adictivas, en el Centro de Salud Mental de Adultos, en consultas externas de neurología, también en el servicio de malaltías infecciosas y actualmente en su intervención es en el servicio de traumatología. Además, participación institucional como miembro de la Subcomisión de Trabajo Social de Hospitales de Agudos de Cataluña y en la co-secretaría de la Comisión de Violencia Machista y Salud. Bueno, también es un honor para mí presentarte y adelante. Bueno, muchas gracias por la invitación y por la presentación. Es un tema realmente muy complejo, por lo que solo podré dar algunas pinceladas generales. Me gustaría empezar con algo que es evidente, ¿no? Y es que partimos de esta base de la Declaración Universal de Derechos Humanos, que todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y en derechos. Al final, la idea es que la migración forma parte de la historia humana y de nuestra propia identidad colectiva, y que no es un fenómeno nuevo, sino que se va moviendo por diferentes ciclos cuando reaparecen y convergen diferentes factores sociales, económicos, bélicos, demográficos y ambientales. Y además cada vez vivimos en un mundo más globalizado. Algunos datos que quería aportar es pues, que según el INE, en Cataluña hay unos 2 millones de personas procedentes de otros países que representan el 25,1% de la población y que de abril a abril de este año, Cataluña había registrado un 5% más de ciudadanos extranjeros en cifras absolutas. Sabemos que estos datos se pueden usar realmente, hay una tendencia a usar estos números junto con otros discursos y narrativas para promover discursos pues, de miedo y de odio, y los cuales son muy peligrosos. Muy bien, aquí solo voy a hacer una pequeña foto porque Daniel ya ha comentado algunas cosas. Hay diferentes tipologías de situaciones migratorias según el tiempo, el carácter, las causas de la migración. Y después algo que también es bastante importante y que también de alguna manera afecta a la salud y a nuestra intervención como trabajo social, pues son las diferentes tipologías de las situaciones administrativas, que dependerán sobre todo aquí en Cataluña de si es una persona de la Unión Europea o una persona proveniente de países extracomunitarios. Para las personas provenientes de países extracomunitarios, pues, por ejemplo, tenemos permisos de estancia que se aplican para corta duración, por estudios, movilidad, prácticas, voluntariado. Y luego hay permisos de residencia que incluyen tanto los permisos de residencia temporal por arraigo social, laboral, familiar, por reagrupación familiar o de larga duración. También nos encontramos con otras situaciones, como es la protección internacional, que es para personas que han solicitado asilo y que están a la espera de esta resolución. Algo que me gustaría comentar es que esto parece un término más y palabras sobre una diapositiva, pero tenemos que conectarlo con lo que supone que haya personas que se ven forzadas a marcharse de su país para poder sobrevivir o porque son perseguidas por motivos de etnia, de religión, de nacionalidad, de opiniones políticas, de género, identidad sexual. Bueno, simplemente que esto no son palabras solo, ¿no? Y luego nos encontramos también con situaciones excepcionales donde se contemplan pues, casos también de protección internacional, razones humanitarias y otros, casuísticas. Y de aquí también quería destacar, sobre todo, que dentro de las razones humanitarias, desde salud, tenemos pues, una opción que es la de enfermedad sobrevenida, que puede ser una vía de regularización administrativa, que es cuando una persona extranjera sufre una enfermedad sobrevenida en España, que es de carácter grave, que requiere asistencia sanitaria especializada, que no es accesible en su país y que el hecho de no tenerla puede ser un riesgo para la salud o para la vida. Y después también otra circunstancia en las que nos encontramos son personas que tienen una situación administrativa irregular, quiere decir que no tienen la documentación legal, ¿no?, para permanecer en el país. Y las últimas estimaciones dicen que en Cataluña hay como unas 170.000 o 190.000 personas que se encuentran en esta situación. Respecto al tema del acceso al sistema sanitario en Cataluña, bueno, todas las personas residentes en Cataluña tienen garantizada la atención sanitaria. Para poder acceder a la atención sanitaria es necesario estar empadronado en un municipio de Cataluña y obtener la tarjeta sanitaria individual. Después ahí pues hay todo un despliegue, ¿no?, de requisitos, niveles de cobertura y excepcionalidades. Decir también que la tarjeta sanitaria pues,
permite acceder a los servicios públicos de salud, de atención primaria, especializada en urgencias, salud sexual, reproductiva, vacunas, y que la atención urgente y también temas de salud pública siempre está garantizada, aún sin tarjeta sanitaria. Es posible que después se apliquen cargos, pero bueno, siempre también tenemos la cláusula para situaciones sociales vulnerables de la declaración responsable de no disponer de recursos que puede hacer la propia persona. La verdad es que tenemos una sanidad pública muy buena, yo creo que bastante ejemplar, aunque siguen existiendo barreras y dificultades para el acceso. Hay un estudio que dice que los inmigrantes en situación administrativa irregular, pese a que pueden acceder a salud porque igual tienen una tarjeta sanitaria, hacen menos uso de los centros de salud que otros grupos vulnerables. Y puede ser pues, por desconocimiento, por miedo o por otras dificultades que podremos ver a continuación. Bueno, algo importante que creo que tenemos que reflexionar es cómo pensamos hoy la relación entre inmigración y salud y cuál es nuestro imaginario. Al final, cuando hablamos de inmigración y salud, no solo estamos hablando de un diagnóstico, sino que hablamos de derechos, del contexto social y de cómo la estructura también de nuestro sistema sanitario puede ayudar o dificultar o promover barreras, ¿no? Y aquí nos encontramos con la idea de los determinantes sociales en salud. Los determinantes sociales en salud son esas circunstancias en que las personas nacen, crecen, viven, trabajan, envejecen y que además están determinadas por la distribución del poder, del dinero y de los recursos, tanto a nivel global, nacional y local. Muy bien. En cuanto a determinantes sociales en salud, he querido traer también algunas situaciones que nos encontramos en nuestra práctica. Por ejemplo, la situación administrativa, que existen dificultades reales para la regularización de la situación administrativa y por eso igual personas que no tienen regularizada su situación, pues les da miedo venir a salud, pues por miedo a ser identificados o tienen dificultad para acceder a las citas de extranjería. Yo literalmente me he tirado como 3 meses intentando ayudar a acompañar a una persona a coger una cita en salud, en extranjería, perdona, y al final realmente ha sido muy complicado, hasta que me dijeron que los jueves a las 3 era como el momento clave, la ventana, y al final se consiguió. Pero bueno, realmente también existe un mercado sumergido que venden citas de extranjería. Después también existen dificultades con el empadronamiento y la obtención de la tarjeta sanitaria. Al final, muchas personas, aunque sea el requisito para acceder a la tarjeta sanitaria, no se pueden empadronar en las habitaciones donde viven. Hay dificultades para las gestiones y la burocracia. Y también existe un mercado sumergido de personas que, a cambio de una contraprestación, que el otro día me dijeron que iba por 800 euros, una compañera de otro hospital, empadronan en su domicilio. O sea, realmente luego hay situaciones bastante turbias. También nos encontramos con algunos determinantes sociales relacionados con la red familiar y el apoyo. Pues ¿no? Si la persona viene, ha migrado de su país, pues seguramente aquí tendrá menor red familiar y social de soporte, mayor soledad y aislamiento y también menor apoyo y pueden ser susceptibles de una mayor discriminación. También me quería enfocar, muy importante, en el tema del género. Hay en una población que vemos de personas migradas que pueden estar en situaciones de mayor vulnerabilidad de violencia machista y es necesario que hagamos un enfoque que tenga en cuenta las intersecciones, que sea antirracista y la importancia en detección. Al final, realmente podemos encontrar situaciones de mutilación genital, matrimonios forzados, violencia machista, trata de seres humanos que debemos estar sensibilizados en la detección, en la intervención y en las derivaciones, pues en este caso, a trabajo social. También, en cuanto a las condiciones socioeconómicas, sabemos que hay en muchos casos mayor precariedad económica y laboral por salarios más bajos, peores condiciones laborales, más inseguridad, mucha economía sumergida, menor flexibilidad laboral, que también puede repercutir en dificultades a acceder al sistema sanitario. Hay mayores dificultades económicas, mayor riesgo de pobreza y también las personas a veces destinan parte de lo que ganan pues, para poder apoyar a sus familias en el país de origen. Otro aspecto sería la vivienda y el entorno. También sabemos que existe mayor dificultad para encontrar alojamiento, ya sea por temas de racismo, porque no tienen documentación, por temas y dificultades económicos.
puede haber mayor hacinamiento y viviendas compartidas, que eso también puede provocar problemas de salud. Y después el fenómeno del sinhogarismo, en la que, según unos datos que encontré de la Fundación Arrels del 2023, que fue el último recuento, el 74% de las personas que viven sin hogar proceden de otros países. Bueno, aquí quería poner el foco en la importancia de tener presente la interseccionalidad, ya que muchas veces en una intervención nos encontramos con todas estas situaciones. La vulnerabilidad se puede entender como un concepto aditivo al que se le van sumando diferentes vulnerabilidades y lo que realmente para las personas sanitarias nos dificulta también, existe una mayor complejidad en el caso y en la gestión. Vale. También quería señalar que los determinantes sociales de los que hemos hablado y expuesto se pueden utilizar para reforzar prejuicios racistas y asociar la migración con pobreza, con hacinamiento, con delincuencia. Y no es así, la migración es diversa, aporta una enorme riqueza cultural y humana. Y es por eso que en lugar de centrar pues, estos determinantes en la responsabilidad individual, pues creo que tenemos que poner también la mirada en las estructuras políticas, sociales y económicas que generan y perpetúan pues, estas desigualdades. Ya voy llegando hacia la última parte. Quería hablar también de las barreras de acceso. Pueden haber barreras formales por desconocimiento del sistema sanitario y de sus derechos. Yo cuando he estado investigando entre las webs también me ha costado a veces llegar a la información clave y necesaria. Por los temas de requisitos administrativos, dificultades del empadronamiento, la documentación, las tarjetas sanitarias. Las personas se pueden perder en todo el entramado burocrático de los sistemas y también falta de recursos sanitarios y sociales. También otra barrera podría ser la barrera idiomática, las barreras culturales, que hay diferentes interpretaciones en cuanto a síntomas, enfermedad, salud, y luego las barreras derivadas de la atención profesional, que igual nadie estamos exentos de ello, que pueden existir prejuicios, faltas de competencia cultural y sesgos inconscientes. Respecto a la intervención que hacemos desde el trabajo social, pues la base, ¿no? La salud es un estado de bienestar físico, mental y social. El trabajo social sanitario aborda precisamente estos factores sociales y psicosociales que condicionan la salud y nuestra base también para el abordaje es entender que la problemática social enferma y que la enfermedad o los problemas de salud también pueden provocar dificultades sociales. Al final, lo que intentamos promover es un trabajo social feminista, intercultural, antirracista, con mirada interseccional, que sitúe a la persona en el centro, que tenga en cuenta los determinantes sociales de salud, que aborde las desigualdades también a nivel estructural, que no sea una atención asistencialista, sino que esté basada en la perspectiva de derechos y que trabaje por el bienestar y la calidad, además de promover la autonomía y el empoderamiento y la autodeterminación. Seguimos una secuencia en nuestra intervención, que es la exploración social sanitaria. En este caso, con personas migradas, pues es importante conocer cuál es su recorrido y su experiencia migratoria, cuál es su situación administrativa, qué red de soporte tiene, si está empadronado, si no, qué barreras de acceso ha encontrado y las necesidades y posibles situaciones de discriminación y violencia. A partir de aquí se establece un diagnóstico social sanitario, un plan de trabajo consensuado con la persona, se acompaña, se orienta, en muchos casos pues, hacia recursos legales, temas de farmacia, temas laborales, cursos de idiomas, vivienda, recursos sociales y vinculación a la red comunitaria. Y después se hace un seguimiento, evaluación y un replanteamiento del plan de trabajo si hace falta. Y aquí, pues, aprovechar que estáis los residentes de medicina para pues, enfocarnos, ¿no? en la importancia de la detección a la derivación de trabajo social sanitario, detección de necesidades sociales y derivación a trabajo social. Ya acabando, me gustaría señalar algunas buenas prácticas que he encontrado un poco en una revisión así bibliográfica. Sería la atención integral, interdisciplinar, centrada en la persona desde un enfoque de derechos, tener presente la interseccionalidad, los determinantes sociales de salud y las barreras de acceso en nuestra intervención, sensibilizar para la detección de necesidades sociales y promover la derivación de trabajo social, como venía diciendo, sensibilización en detectar e intervenir en situaciones de violencia machista, aquí pongo otra vez el foco, y otros tipos de discriminación, el uso de intérpretes y de mediadores culturales, utilizar un lenguaje adaptado, preguntar y no asumir,
la necesidad de materiales divulgativos adaptados en idiomas y contextos culturales, promover narrativas alternativas también, que no se basen solo en las dificultades y la vulnerabilidad, sino en las capacidades y las fortalezas, la participación de la comunidad en los procesos y diseños de políticas y programas, la formación continuada de los profesionales en competencias culturales, interseccionales, de género, de derechos, que exista una coordinación real, interdisciplinar y también entre niveles, primaria, comunitaria, hospitales, la creación de redes de referencia y protocolos específicos, garantizar que haya políticas antirracistas en la atención a la salud, con igualdad en el trato y que no haya discriminación, reconocer que existen y desafiarlos, ¿no?, ciertos sesgos y un racismo estructural, tener presente que existe la diversidad, menos mal que existe la diversidad, y evitar caer en qué es lo normal, y luego el tema de seguir trabajando, ¿no?, en la atención, pero también en la defensa de derechos. Hemos hablado de determinantes sociales, de barreras, de vulnerabilidad, pero también hablar de inmigración, evidentemente, es hablar de capacidades de riqueza cultural, de rejuvenecimiento de la población, de trabajo, de resiliencia, de valentía. Creo que es importante hacer este trabajo de reflexión y de construcción, detectar los determinantes sociales en salud para abordarlos de una manera integral con el equipo interdisciplinar, trabajar por resolver las barreras, por promover las buenas prácticas y por humanizar los sistemas. Y dejo pues 3 preguntas igual para la reflexión que nos tenemos que hacer todos, y es pues qué prejuicios seguramente inconscientes puedo tener sobre las personas migrantes que podrían afectar a la atención que realizo. Cómo integrar la información sobre determinantes sociales en el diagnóstico y en el plan de tratamiento, y que puedo cambiar mañana, ¿no?, en mis visitas para mejorar la atención a las personas migradas. Muchas gracias. Perfecto, muchas gracias, Cristal, por tu intervención. Excelente, has expuesto muy bien los puntos. Yo, como también parte de esa población migrante, te agradezco la intervención. Bueno, ahora pasaremos con un vídeo corto de una compañera. Se llama Juha Toukal, que trabaja en la unidad de atención al ciudadano, desempeña el rol de mediadora. Trabaja para el grupo Eulen Sociosanitarios, que es una empresa externa que presta servicio a nuestra institución. Entonces, adelante con el vídeo. Hola, buenos días. Hoy os hablaré sobre la mediación intercultural e inmigración. La mediación intercultural no es una interpretación, una comunicación ni una información. La mediación es la suma de los conocimientos sobre los entornos culturales y sociales de cada colectivo. Trabajamos junto al profesional y al usuario en el desarrollo de una relación asistencial, transmitiendo el mensaje del concepto terapéutico, ya sea específico o complejo, de una forma sencilla, teniendo en cuenta la barrera idiomática, descartando toda confusión y malos entendidos para llegar a un resultado adecuado. La mediación requiere muchas habilidades, especialmente el manejo de idioma y de cultura requerida del colectivo, costumbres, hábitos y dialectos, teniendo en cuenta detalles del lenguaje corporal, verbal y no verbal. El verbal se intenta de parafrasear el mensaje para aclarar los errores lo antes posible. El no verbal se intenta de contextualizar e interpretar los códigos culturales y codificarlos. En el hospital clínico tenemos mediadores del árabe, del urdu y del chino. En mi caso soy la mediadora árabe, trabajo con el colectivo marroquí, argelino, tunisino y se les comunica en sus dialectos, que es una mezcla del árabe derivado con otras culturas pasadas por el país. Con los libios, egipcios, palestinos, se les comunica con el árabe oficial, hablado y escrito en todos los países árabes. Y con nigerianos, mauretanos, malienses y otros países francófonos se les habla en francés. Los servicios solicitados son hospitalización, consultas y urgencias, solicitados por todos los profesionales del hospital, nefro, cardio, hemato, onco, psico y más.
También podríamos estar en el quirófano cuando el cirujano lo ve necesario. En cirugía estamos en el quirófano solo en periodo de anestesia, caso de fobia, pánico o alta barrera idiomática. En neurocirugía estamos con pacientes del trastorno neurológico. En plena intervención, al paciente despierto se le hace preguntas asociadas al sistema nervioso cerebral. Evaluar el habla, la visión, los movimientos para ver si todo va bien. Ejemplo de afasia, Alzheimer o extirpación del tumor. ¿Cómo actuamos como mediadores? Según la petición de los profesionales, médicos, enfermería, administración y trabajo social, la mediación se hace básicamente de forma triangular entre el profesional, mediador, paciente, entre profesional, mediador y familiar. Se explica cuáles son enfermedades, cómo se proceda y cuál es el tipo de tratamiento. Ayudarles a comprender el desarrollo o el avance del estado clínico, haciendo lo mejor posible para que el resultado sea efectivo. Se explica la presencia de los controles y recomendaciones de la pauta médica. Se explica por qué se hace una biopsia, cuál es la diferencia entre un tumor y un cáncer. El cáncer no significa la muerte. Muchos temen de pronunciarlo por su nombre, dicen aquella enfermedad, y se niegan a hacer la quimioterapia y la radioterapia. Significa el estado final para algunos. Se explica cómo se opera, en qué zona o qué órgano se quita. Ayudar a traducir los cuestionarios médicos, firmar los consentimientos. Y aquí existe miedo y desconfianza para las ideas preconcebidas del entorno. Hacemos también trámites de ambulancias equipadas coordinando con los servicios internacionales el traslado del paciente al hospital de su país de origen. Muchas veces al salir de la consulta o dentro de la consulta, el mediador detecta que el paciente no percibe el mensaje, a pesar que él habla bien el español y responde por un sí. A veces se quedan saturados, no siguen la conversación por mucha información o por humildad, no dicen que no entienden. El mediador lo comunica al profesional para recalcar el mensaje y ayudarle con preguntas a aclarar los errores posibles, reformulando el concepto del mensaje sin ambigüedad, usando un lenguaje muy sencillo, sin terminología médica, adaptándose al nivel de cada uno. Espero con mi participación en este encuentro como mediadora he podido daros una idea general quién somos y qué hacemos. Un grande saludo a todos. Bye bye. Perfecto, bueno, nada, agradecemos a Juha por su excelente intervención, además que nos ha iluminado un poco más de la función del mediador, ¿no? Que no es solo hacer un servicio de traducción y ya, sino implica acortar esa barrera, ¿no? Que hay entre la población migrante y el profesional sanitario. Bueno, ahora tenemos también el honor de presentar a nuestro último ponente de la tarde de hoy, el doctor Alex Almuedo Riera, que es especialista en medicina interna y enfermedades infecciosas. Trabaja en el Servicio de Salud Internacional de nuestro hospital. Tiene un máster en Medicina Tropical y Salud Internacional y Medicina Tropical e Higiene, ambos hechos en Londres. Especialista, como les dije, en medicina interna y ha participado en diferentes proyectos clínicos en el ámbito internacional y de investigación en países como Nigeria, Kenia, Sudáfrica, Bolivia, Sierra Leona, Mozambique. Bueno, ha viajado y trabajado mucho. Colaboración internacional, consultor de la Organización Mundial de la Salud en el contexto de las fiebres hemorrágicas víricas del 2022. Y además en actividad docente también como profesor del grado de Medicina de la Universidad de Barcelona y docente de máster y de posgrado también de
de la Universidad de Barcelona y la Universidad Autónoma de Barcelona. Así que muchas gracias por estar aquí el día de hoy. Gràcies per convidar-me, per ajudar a fer aquesta sessió que crec que està sent molt bonica, molt enriquidora i que crec que el que intentarem ara és acabar una mica el que és el flux de la sessió que hem presentat, que és un migrant, hem vist els sociodeterminants, hem vist la feina que s'està fent a l'hospital per tal d'acompanyar també aquestes persones i ara voldríem acabar una miqueta amb veure com podem optimitzar una cosa que és el cribatge de salut d'aquestes persones migrades, especialment, clar, tinc un disclaimer, soc de malalties infeccioses, que em centraré una miqueta en això, tot i que hem de tenir cura de diferents coses. Llavors, històricament, i això no és una cosa d'ara, que estigui passant ara, històricament ja, les persones migrades s'han vist com una amenaça de que poguessin venir malalties infeccioses a partir de les persones migrades. I, de fet, aquesta foto que teniu aquí és de la revista Puck, un Puck Magazine, això és una revista de fa temps americana, i que veieu que ja com arriben els anglesos, com arriben els britànics a Nord-Amèrica, i tenen preparat tot de desinfectants allà per quarantenar aquest vaixell i que poden venir malalties infeccioses. Però hi ha risc de migració i malalties infeccioses? Aquí teniu la foto dels viatges internacionals en 24 hores. I el període d'incubació de moltes malalties emergents o de les greus normalment és curt, però les malalties en què la gent pensa, com pot ser una tuberculosi, com pot ser altres coses, el període d'incubació és més llarg. Llavors, el fet de l'arribada i el periplo migratori, que deia el Dani, el que treballem en un curs que tenim, un diploma i un màster, és llarg, amb la qual aquest període d'incubació, especialment de les malalties emergents que tenim més por, aquest ja ha passat. Hi haurà altres coses, uns condicionants socials, uns condicionants de salut, d'higiene, que poden fer que es reactivi alguna cosa. Però ara anem a això. El risc és baix, és més gran el perill dels nostres viatgers, els que tenim nosaltres a la consulta, que anem i tornem en menys d'una setmana o menys de 15 dies i podem portar alguna cosa. Però això ha estat històric i aquí teniu una frontera que no canvia molt, veieu que hi ha un que fa la feina i dos asseguts. Llavors, el que estem és intentant això en el brot de còlera i sempre hi ha hagut un cribatge. Un cribatge em refereixo a unes preguntes de per què vens, com vens i en quines condicions vens. I això segurament, històricament, s'ha fet i segurament necessitem un cribatge, però ara veurem el què. Perquè la migració, si algú té, si es parla del triple burden, de la triple càrrega de salut, que és una conjunció de tres coses, de malalties infeccioses, que són les que tenim més clar tots, de salut mental, estressors, tant del viatge com de l'settlement, de l'assentament aquí, de les expectatives migratòries i de com acaba sent, i també de les malalties no transmissibles. Estem parlant d'alguns llocs on la hipertensió és molt prevalent, hi ha resistències a alguns fàrmacs, depèn de quines persones, i també de diabetes, d'obesitat, hi ha coses que hem de tenir en compte. I, de fet, aquest és un article que us recomano que fa un repàs de l'atenció integral a les persones refugiades, en aquest cas, i també migrades o no vingudes, en què hem de tenir en compte, com deia la Cristal, el concepte de salut, que és total, i aquí, això, també hi ha tema de vacunacions, tema de salut sexual, tema de salut bucal molt oblidada, que amb el Daniel vam fer un TFM amb un estudiant d'això, específicament, perquè sabíem que no estava ben cobert de malalties infeccioses, de malalties no infeccioses, de la salut reproductiva, les expectatives, tot això ho hem de tenir en compte, d'acord? I dèiem del cribatge, i el cribatge a les malalties infeccioses, perquè això és important, no s'ha de veure com una amenaça, perquè es pot utilitzar com a tal, sinó que s'ha de veure com una defensa a la persona migrada, perquè estem parlant que potser una malaltia crònica que pot cursar simptomàtica i que pot causar un càncer pot fer que el teu periple migratori es vegi troncat per això i potser amb un medicament d'una sola dosis ho tenim trencat, això. Llavors, recordem sempre el cribatge, un cribatge de ser... Hem de tenir una malaltia, una condició suficientment greu o que coneixem, tenim de tenir un mètode diagnòstic que sigui acceptable, no pot ser una biòpsia cerebral, un cribatge, ha de ser alguna cosa acceptable, i hem de tenir un tractament que sigui eficaç.
I tot plegat, si pot ser cost efectiu, perfecte. D'acord? El problema a vegades és on el fem, quan, què cribem? Ho cribem tot, Àlex? Vinga, un patodo. No. On el fem? El fem només als bancs de sang? El fem només a primària? El fem només a Salut Internacional, que només arriba una certa gent? El fem només quan ingressen per fer trasplantaments? I qui ho pagarà? Ho paga la persona que l'hem de cribar? Ho paguem tots? I a qui li fem? Per tant, en un programa de cribatge hi ha molts reptes i coses que hem de tenir en compte. D'acord? Per començar, ja hem fet una mica de repàs i quan la història clínica ens trobarem amb les persones migrades és una història clínica una mica particular, ja hem vist que hi ha diferències culturals, també hi ha silencis a vegades per desconfiança o a vegades culturals, i val la pena que dirigiu l'anamnesi en preguntes. Val la pena que pregunteu allò, el safe place que ens ha dit el Daniel, no? Ei, això és un lloc segur. I llavors, mediació cultural, perquè jo menjaria el plat d'arròs d'una manera i potser si algú em diu no, t'has de seure tranquil aquí i anem parlant. Doncs això m'ajudarà una miqueta a fer el trust que dèiem, la confiança. I aquí, nois, em sembla que hi ha una cosa que hem de saber, que és que haurem de saber coneixements de geografia mèdica. A vegades ens riem dels americans que no saben algunes coses d'on són a Europa, però si us pregunto a algun estat d'Estats Units, més d'un ho farem malament. Llavors, geografia mèdica, on estan les malalties, quines són les vacunes, quimioprofilaxis, i una altra màxima que sempre en medicina ens agrada, que tot explica una sola malaltia. Quan parlem de paràsits i quan parlem de malalties de migració, a vegades hi ha coexistència de patologies, i això és com vam aprendre també en el VIH en els seus inicis, que a vegades passen diverses coses alhora i que ho hem de tenir en compte. Ja ho hem dit, coneixements de geografia mèdica, de cicles biològics i de formes de transmissió. No entrarem molt en això perquè tenim el temps una mica acotat i anirem. I una altra és que hem de saber que els valors normals d'algunes coses de les anàlisis no són iguals en totes les poblacions mundials. Llavors, aquest és un estudi no és un estudi, aquest és un repàs, que també us recomano, és una mica vell, 2016, que fan des de Canàries i que allà van observar que tu miraves el volum corpuscular o el volum de distribució eritrocitària, que els leucòcits, les TK, i te n'adonaves que els teus valors normals no anaven iguals. I començàvem a estudiar leucopènies vinga, hi ha una altra anàlisi, i resultava que és que hem d'adaptar els valors de laboratori depèn també d'on prové la persona i de com és la seva genètica. Llavors, hipergammes, coses d'aquestes. O sigui que tingueu en compte, quan no us quadra una cosa, potser és que estem en rangs normals. El que sí que està clar i sabem, és que la majoria de la població migrada tenen taxes de mortalitat més relacionades amb malalties infeccioses més que altres. No podem obligar les malalties les no communicables, no les podem oblidar, però que tingueu en compte. I és per això que hi ha una proposta, i en aquest sentit potser podríem fer un altre dia, un específic només pel cribatge, i podem mirar mapes i podem mirar ben bé les prevalences, si us interessa, i podeu a la comissió de docència donar el feedback que ens donin això, però hi ha unes malalties que tenen uns condicionants, que són moltes cròniques, silents, i que acaben, alguns amb càncer o amb una infecció que pot acabar amb la teva vida, i que són algunes cost-efectives. El Chagas és una d'elles. Hi ha un estudi que sabem que és cost-efectiu cribar. És cost-efectiu cribar d'altres. A l'estrongiloides tenim que sí que no, però sí que l'estrongiloides és una malaltia parasitària que si no la cribes i immunodeprimeixes aquella persona, especialment cel·lularment, a part de l'humoral, podem tenir problemes. Per tant, aquí us deixo aquest llistat, i farem un repàs si voleu, però tuberculosis, hepatitis B, hepatitis C, VIH, estrongiloides, esquistosoma, us ha de sonar amb banys d'aigua dolça, malaltia urogenital i malaltia hepàtica, malaltia de Chagas, malaltia digestiva, malaltia cardiològica. Estem en un entorn transversal de diferents especialitats, o sigui, ens toca a tots, i l'altre són les malalties prevenibles, que el calendari vacunal no és igual a tothom. D'acord? I aquí jo crec que podríem deixar-ho, perquè el temps ens està apretant, i no sé si tindrem temps de preguntes, però crec que hem pogut fer
un recorregut molt interessant a nivell del que és la migració i salut, veient-lo en diferents perspectives integradores de diferents especialitats i que no només un professional està en l'atenció d'aquestes persones, sinó que som tots integrant tots els serveis que tenim i les oportunitats que tenim en aquest hospital, que no hi és a tot arreu. Jo crec que tot el que ens han explicat ho hem de tenir en compte per quan tinguem un migrant davant nostre, donar-li la millor atenció possible en aquest centre. Moltes gràcies. Muchas gracias. Bueno, nada, creo que agradecerle al doctor por su intervención y abrimos un poco la ronda de preguntas. Sí que estamos un poco cortos de tiempo, pero se pueden hacer algunas preguntas, ¿vale? Ahora veremos si por el chat hay alguna, pero bueno, yo primero, o sea, una de las cosas que quería preguntarles es, ya sabemos un poco la problemática, ¿no?, que hay, y desde su punto de vista y su experiencia, ¿qué cambios podrían hacerse estructurales, me refiero, en el sistema de salud, que pudiesen mejorar un poco la problemática de la atención al migrante? Para cualquiera va la pregunta, ¿eh? Sí. No sé. Sí, bueno, veo que hay que trabajar en la sensibilización. ¿Funciona? Sí, sí. ¿Sí? Vale. Creo que hay que trabajar en la sensibilización, ¿no? Y lo que hablábamos en la población, en salirnos un poco de estos discursos de odio y de miedo. Y claro, a nivel estructural entiendo que ya tenemos, como decía, una sanidad bastante privilegiada, muy privilegiada en comparación, ¿no?, a otros lugares, pero que existen habiendo barreras. Entonces yo creo que el trabajo sería detectarlas realmente, detallarlas y trabajar en encontrar las formas, que no te puedo decir exactamente cuáles son, creo que les toca, ¿no?, trabajo subiendo instancias para arriba, ¿no?, para intentar que no sea que la salud realmente y las necesidades básicas siempre estén cubiertas, ¿no? Hablamos que hay igualdad de derechos y de oportunidades y eso como profesionales es por lo que tenemos que seguir trabajando. Entonces, entiendo que sensibilización en la población, encontrar esas barreras y evitar que el sistema sea un laberinto, ¿no?, que sea más sencillo y más fàcil. Sí, jo afegiria una mica que el fet que estiguem en un foro com aquest, amb residents en docència, parlant d'això, jo ja crec que això és un avenç. Un avenç. Vull dir que la sensibilització dels sanitaris respecte a les condicions particulars de la població migrant crec que és important. I a partir d'aquí, si podem ajudar a navegar en el sistema, que és un sistema complex, i si podem fer petits detalls, el Daniel sempre m'explica, no?, que el fet que a vegades que ni ens aixequem o no fem servir el fonendo quan portem el fonendo, això està vist com, ui, això què està passant aquí, aquest no m'està mirant. Vull dir, són petites coses que podem fer el dia a dia i a nivell d'estructura jo sí que penso que utilitzar els serveis i els recursos que tenim per tal de que la navegació sigui més senzilla, i en aquest cas mediació cultural, Sanitat respon si necessitem alguna traducció que no tenim a l'hospital, qualsevol altra cosa, això pot ajudar molt. Això pot ajudar molt. Jo penso que és una de les coses que facilita. Llavors, i això ho hauríem de fer en tots els pacients, perquè hi ha coses que parlem de migració, que seria interessant que ho féssim tots, però evitar, i això està molt ben estudiat a nivell de screening i de migració, el fet de fer múltiples cites per diferents coses, la població migrant es perd. Es perd i això està ben estudiat. Si podem integrar, per exemple, i això a vegades ho fem amb els companys de cardiologia, el mateix dia que atén el company que ha transplantat a Chagas, si podem visitar nosaltres també alhora, això és un facilitador. I això ho hauríem de fer amb tothom. El que passa que, per la particularitat, hauríem de ser sensibles amb això. Llavors, si aprofitar aquell dia que s'ha de demanar de festa a algú per fer tot, doncs seria meravellós. I està ben vist, està també ben estudiat, i això més a nivell d'Anglaterra, que el fet de fer tot en un dia i al final de tot donar tota la resposta a un altre, encara que sigui molt espaiat amb el temps, s'agraeix més que en múltiples visites en un mes. Bueno,
Sí, sí. Àlex, en aquest sentit, et volia preguntar com creus que hauríem de formar els residents? O sigui, les noves generacions haurien de tenir una formació i com la podem fer, aquesta formació? Sí, és una cosa que no treballem massa, no?, en el que és en el pregrau, no? Llavors, la residència seria una bona oportunitat i jo crec que hi ha cursos ja fent de com donar males notícies. Jo crec que hauríem de fer un específic només dirigit a població migrant i quan parlem de migrants és que és tan ampli que hauríem de fer de diferents tipus de col·lectius. El fet de... Jo no crec... O sigui, no crec que sigui... Doncs roteu amb salut internacional, no, perquè això és transversal i ens toca a tots. No. Però intentant donar petites píndoles dirigides i específiques per cada especialitat potser seria una bona cosa. I me'n refereixo perquè a vegades l'hematòleg diu això no crec que em toqui molt, però hi ha unes coses que quan vagi a fer el transplant o vagi a immunosuprimir sí, llavors el cirurgià d'urologia dirà oh, jo tampoc, però caldrà que faci un cribatge. O sigui que jo crec que si en el programa de formació podem incloure, encara que sigui 1 o 2 dies d'un que seria competència cultural, que la competència cultural és un treball que hem de fer tots, i un altre, un que sigui una visió més holística en aquest sentit i un altre que sigui més específica per cada especialitat, estaríem encantats segurament de poder-hi participar. ¿No? Bueno, por el chat de momento no tenemos preguntas. Yo simplemente quería hacer una pregunta muy puntual para cualquiera de los tres, porque muy puntual y muy práctica realmente es para el tema de mediación, que a veces nos presentamos con esta en el día a día, en la sala o en la urgencia, esto. ¿Cómo podemos acceder de forma más rápida? Porque yo por lo menos no lo sé. O sea, siempre lo canalizamos con nuestras compañeras de trabajo social, pero nosotros podemos hacerlo quizás de una forma directa. ¿Cómo hacemos bueno, esto? Hay 2 opciones. Aquí sí. en el hospital tenemos diferentes intérpretes de chino, de árabe. ¿Qué más dijo Juja? No me acuerdo. Bueno, y aparte, ellas están en un horario determinado, pero si no nos cogen, ¿no?, nuestra visita en ese horario en el que ellas están, llamando al 061, cualquiera de nosotros identificándose como un profesional sanitario y pidiendo en qué idioma quieres y necesitas la mediación, te pasan. Igual hay que esperar más, es muy rápido en general, igual son unos 2 minutos, a veces es un dialecto un poquito más complicado, acaban encontrando. Yo he llamado para dialectos que no conocía y realmente te acaban pasando una persona y es que cambia totalmente la visita que puedes hacer, es mucho más completa, se da una información correcta, entiendes cuáles son las situaciones realmente, entonces yo sí que animo mucho a poder usarlo. A veces intentamos manejarnos en el inglés, pero realmente si hay barreras idiomáticas, poder hacerlo en el idioma natural de la persona transforma la visita. Yo añadiría que esto servirá en cuanto a la urgencia. Si podemos programarlo es mucho mejor, porque a veces si haces una previa con los compañeros de mediación, ellos te pueden decir qué es más aceptable o menos aceptable según... O sea, te median culturalmente. O sea, en culturas en que tú no está bien visto que digas una cosa, a pesar de que tú te dirías directo, pues esto es así. Sino que te dicen, lo vamos a peinar de esta manera para que la información sea integrada mejor y la aceptación de lo que vas a decir después sea mejor. O sea que jo crec per a urgències la mediació, que és un servei més de traducció perfecte, això si ens trobem, però si estem parlant d'una cosa que estem programant, si podem programar la visita amb una prèvia visita de què vull dir, què vull transmetre, què espero d'això, t'ajuda molt, però t'ajuda molt, perquè només que et diguin, mira, seu-te així, o seu-te allà, o això ja canvia a vegades la manera, ¿no?, en què respon la persona migrada. Era urdu, el otro. Era urdu. Vale. Cristal, ¿y cuándo hay que avisar a la trabajadora social o a la mediadora? Porque normalmente lo hacemos cuando tenemos un marrón, ¿no?, y que no sabemos tal, pues el comodín del trabajador social, ¿no? Sí.
¿Cuándo sería? Bueno, la mediadora, cuando hay barreras idiomáticas o culturales, ¿no?, que queremos intentar solventar. Y a trabajo social es eso, hemos hablado de determinantes sociales de la salud, de las diferentes intersecciones que nos encontramos muchas veces y que os encontráis en los pacientes que atendemos y atendéis. Entonces, cuando detectáis, ¿no?, que hay necesidades sociales básicas y no tan básicas de calidad de vida no cubiertas, y la persona acepta, ¿no?, también una visita de trabajo social. Es como tener la sensibilidad para detectar, pues esta persona, estoy notando que cuando hablamos de la relación hay un silencio incómodo, ¿no? Tenemos que indagar un poco más, o cuando hay situaciones sociales y económicas precarias, personas en situación sin hogar, se pueden acompañar todos estos procesos y cuanto antes mejor realmente. And Daniel, in the first visit, or the first time you face with a migrant, or with, sometimes the cultural differences make that, I mean, maybe you don't have a cultural mediator and you don't want to meter la pata. So, ¿cuál es la mejor manera de actuar? O sea, ¿cómo me aseguro que no voy a meter la pata comportándome, digamos, como lo haría normalmente? Thank you. So I think it starts from how you introduce yourself and welcome the patient to your consulting room. If you have a smile on and you tell the person your name and who you are, I am the one going to take care of you today. I am a doctor in this area. Please have a seat. And then you try to make sure that the care you are providing is not on the condition or the disease, but on the person. So you try to, how are you doing? How was your day? What brought you here today? And let your questions be more about, I always say, about the person. Do you want to tell me a bit about your country? Do you want to tell me a bit about your family? Things like that reduces the tension, builds confidence and trust between you and the patient, and then it will make it easy to really discuss the reason why he's there for the day. So it's more like meeting a friend for the very first time. If you don't treat it like a very strict professional space, but you want it to be more friendly to get the person relaxed, I think it's super helpful. Yeah. Perfecto. Bueno, creo que hemos tenido una sesión bastante completa, con 4 participantes aquí en directo y una vía, digamos, telemática con un vídeo, que hemos podido abordar diferentes aspectos y bueno, creo que quedamos pendientes con esta sesión de infecciosas, que es bastante transversal y creo que nos interesará para unas próximas sesiones, así que tomamos datos de esto y bueno, nada, agradecerles. Perdón, hay preguntas en el chat. Pero esto ya no lo sé. Es que no. Sí, pero puede ser que ahora mismo. Parece que hay unas preguntas en el chat. Vamos a ver un momento si los podemos ver en pantalla para hacérselas llegar. Claro, que ahora. No, me acabo de conectar y no me saldrán. Ok, entonces tenemos una pregunta aquí que dice, una pregunta sería, ¿cómo podemos contribuir los residentes que somos migrantes para promover cambios a la cultura institucional en este tema? Bueno, desde su experiencia, no sé si esta es una pregunta para mí o para los ponentes. No, jo crec que ho hem abordat una mica, no?, amb el que hem estat dient. Vull dir, siguin com... ja ho he dit, cadascú de nosaltres pot posar el seu gra de sorra, siguin intentant ser sensibles amb el tema, intentant acompanyar el màxim que puguem. Insisteixo, això és per tots els pacients
i no només els migrants, però tinguem una mica de sensibilitat en aquest sentit. I si veiem d'algunes coses que hem extret d'avui que estan passant, com per exemple que li estem donant múltiples visites, doncs dir, ei, que vaig estar en una sessió i em van explicar que això potser pot ajudar. Amb això, que això sempre ho fem entre tots i parlem entre adjunts, residents, entre infermeria, entre treball... Vull dir, això pot ajudar. No sé si teniu alguna altra idea, jo no... Sí, influir en el entorno, ¿no?, en el que se mueve cada persona. A veces hay cosas que son macro y otras cosas que son de uno en uno y eso también tiene un valor incalculable, seguro. Vale, gracias. Y tenemos otra pregunta que dice, pues, muchas gracias a los ponentes y me quería preguntar cuál es la principal barrera que se encuentran cada uno de ellos en su ámbito del ejercicio profesional durante la atención a las personas migrantes o migradas. Una de las cosas que tenemos nosotros, y voy a ser breve porque si no ya sí le daremos espacio, es, una d'elles és la... Bàsicament ens trobem molt amb el problema de la revisita. O sigui, tractem una malaltia que és crònica, que és la del Chagas, i el fet de venir una visita cada any, a vegades el no assistència a la visita, això és una de les coses que tenim més, de les incidències que tenim més. Per això fem unes trucades abans, habitualment, i això també, per exemple, entendre que tu... I això també és cultural. Les malalties agudes s'entenen perquè jo normalment em dones alguna cosa i em cures. Les malalties cròniques costen una miqueta més a la persona migrant. Això a vegades ho hem de tenir en compte, que costa més perquè el fet, depèn de quins llocs del món, que estem molt acostumats a em trobo malament, em dones això, curo i ja no torno més. I això és una de les coses que jo diria això. No sé, Daniel. Well, I think one of the major barriers will also be, see, when we were talking about migrants, we group them into different groups, and there are a group of migrants that have almost no education at all. So even the most basic way of explaining something to them is a bit difficult. It's like if you come to Spain and you say high blood pressure, or you say blood pressure, I mean, technically almost everybody understands what blood pressure is, but there are a lot of migrants who are just labor migrants and had zero or very little education. That's the basic word of blood pressure. Even they struggle to understand what you are saying. So that doesn't make that makes it very difficult to even explain in the least terms. And that is a barrier that is almost impossible to deal with, because it's like, are you now going to explain physiology of blood pressure, or how are you going to deal with it? Because there are very simple things in health that generally everybody who has had some education will know. So you wouldn't have that challenge with an international student who has come to your consultation room, but for a typical labor migrant who did all the journey through the desert and through the Mediterranean Sea and came here, they have zero idea about whatever you are saying, and they wouldn't also be able to give you any history. So if you ask them, oh, so in your family, is there any history of cancer? Everything will be no, zero, because they have no interest in these things at all. Yeah, and that is a problem. Y yo muy breve también, pues una de las barreras principales es lo que comentaba de la vulnerabilidad aditiva cuando se suman, ¿no?, diferentes situaciones. La persona es una persona migrada que tiene una situación administrativa irregular, que no tiene soporte familiar ni social aquí, que se le suman otras situaciones de salud, tal vez de salud mental, que no tiene unos ingresos económicos estables, la vivienda es inestable o se encuentra en situación sin hogar. Eso confiere, ¿no?, una complejidad a toda la situación que, sumado pues, a la saturación de ciertos recursos sociales y a los tiempos de espera para acceder, pues es realmente una barrera, una suma de barreras muy importante, que como oportunidad diría que el vínculo, ¿no? Volvemos al vínculo, que es súper importante, y cuando se genera un vínculo, a pesar de todas estas dificultades y barreras, se puede ir acompañando a la persona. Perfecto, bueno, muchas gracias a todos los ponentes. Thank you very much, Dr. Daniel.
Y bueno, ya muchas gracias a todos los que nos han escuchado el día de hoy y bueno, quedamos pendientes para la próxima sesión de residentes, que ya les llegará la información de cuándo será. Que tengan todos muy buenas tardes. Muchas gracias. Gracias.